Orígenes y vinculación al narcotráfico. Nacido en Medellín, Colombia, el 26 de septiembre de 1961. Los alias más frecuentes. El Arete también aparece en algunos medios como el Candonga e incluso Candonguita, aunque con menos respaldo formal para este último. Era parte del ala militar del Cártel de Medellín y uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. Actividades criminales y hechos relevantes. Participó en varios atentados narcoterroristas de gran impacto. El atentado al avión de la compañía Avianca, vuelo 203, el 27 de noviembre de 1989, que dejó más de 100 muertos, es uno de los hechos que se le atribuyen. También está señalado en el atentado al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de Bogotá, y otros carrobomba en Medellín. Según informes, confesó ante la Fiscalía que él era responsable del atentado al avión de Avianca. Más de 300 asesinatos se le atribuyen en su historial, según medios colombianos. Captura, prisión y situación actual. Se entregó a las autoridades en 1993. Fue liberado tras cumplir lo que se informó como cerca de 8 años de prisión por los cargos más notorios. Al salir de prisión, fue víctima de un atentado, recibió varios disparos, en noviembre de 2001. Desde entonces, medios reportan que cambió de identidad y se habría radicado en España, Barcelona, aunque no consta oficialmente su paradero exacto. En 2025, la Fiscalía General de la Nación de Colombia informó que se incautaron bienes que estarían vinculados a él. Aclaraciones importantes. El alias Candonguita aparece en algunas menciones, pero la mayoría de las fuentes fiables lo nombran como el Arete. Muchas de las afirmaciones, por ejemplo, número exacto de asesinatos, ubicación actual, tienen lagunas o no están plenamente verificadas en fuentes oficiales. Su rol lo sitúa como uno de los sicarios de alto nivel del cartel, con acceso directo a Pablo Escobar y participación en decisiones violentas de primer orden. Carlos Mario Alzate Urquijo nació en Medellín, Colombia, y desde joven se vinculó al mundo del crimen, según se registra. Era considerado hombre de confianza de Pablo Escobar. En su círculo de sicarios más cercanos se encontraban otros alias conocidos como John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, Dan Denis Muñoz Mosquera, La Quica, entre otros. En varios informes aparece que el Candonga era un alias que aparece en la ficción, series, para referirse a Alzate. Por ejemplo, en la serie, el personaje alias El Candonga, basado en Carlos Mario Alzate Urquijo. Su papel como sicario y los hechos atribuidos. Alzate Urquijo fue señalado por participación directa en múltiples atentados terroristas y asesinatos en el contexto de la guerra que sostuvo el Cártel de Medellín contra el Estado colombiano en los años 80 y principios de los 90. Uno de los hechos más notorios con los que se le vincula, el atentado con bomba al avión de la compañía Avianca, vuelo 203 de Bogotá a Cali, el 27 de noviembre de 1989, que dejó 110 personas muertas. En algunos reportes, Alzate es señalado como autor de dicho plan. También se le relaciona con el atentado al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en Bogotá, un acto de narcoterrorismo del cartel contra el Estado. Según medios, tras la caída del Cártel de Medellín, Alzate habría entregado versiones, contextos que generan dudas sobre la condena de otros sicarios, señalando que en el caso del atentado al avión, La Quica, Dan Denis Muñoz, no habría sido el responsable real. Su captura, prisión y vida posterior. Alzate Urquijo fue detenido en Colombia. Cumplió pena en los centros penitenciarios de Itagüí y La Picota, entre otros. Según distintos medios, cumplió alrededor de 8 años de prisión,
aunque se le atribuyen más de 300 homicidios, y luego fue liberado. Al salir de prisión fue objeto de un atentado, fue baleado, cuando estaba saliendo de la cárcel en noviembre de 2001. Posteriormente, la Fiscalía de Colombia ha intervenido inmuebles que se le atribuyen o a sus testaferros, tanto en Colombia como internacionalmente. Se le menciona como residente en España o vinculado al extranjero bajo nueva identidad, aunque estas informaciones no se completan con datos oficiales confirmados. Apodo: el Candonga, Candonguita. En algunos listados o textos aparece el alias Candonguita, Candonga, para referirse al mismo Alzate, o al menos asociándolo en la ficción a él. Un blog señala: Luis Carlos Alzate Urquijo, el Arete, el Candonga, Candonguita. Es importante aclarar que la bibliografía formal suele nombrarlo como el Arete, y no siempre lo ubica bajo Candonguita. Por tanto, puede haber confusión de alias o recopilación de medios. Contexto del Cártel de Medellín y su época. El Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, en los años 80 y comienzos de los 90, ejerció una violencia extrema en Colombia, cambiando radicalmente la vida social y política. Los sicarios de Escobar eran piezas clave, ejecutores de asesinatos, atentados, terrorismo, extorsión, secuestros, entre otras actividades. En ese contexto, Alzate fue uno de los hombres de confianza para actos de alto impacto. Legado y estado actual. Aunque ya no figura al frente de las bandas violentas, como en los años dorados del narcotráfico colombiano, la huella y efectos de la violencia de esa época siguen presentes. Víctimas indirectas, propiedades incautadas, redes que evolucionaron hacia otras formas de delincuencia. En la mayoría de relatos de los ex-sicarios de Escobar, Alzate es mencionado cuando se habla de los cabitos de aquella estructura. Hombres con capacidad para realizar atentados e ir más allá del simple pistolero. Su paradero exacto y qué vida lleva hoy día, bajo qué identidad o en qué país, tienen ciertas lagunas o contradicciones en los informes públicos. El Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, operó mayormente durante los años 70, 80 y principios de los 90, con gran poder en Colombia y con operaciones globales de narcotráfico. Una de sus tácticas fue el llamado narcoterrorismo, atentados contra el Estado, la infraestructura, el transporte civil, para presionar al gobierno colombiano. Ejemplo claro: el atentado al avión de Avianca. El ala militar del cartel incluía a sicarios como los mencionados, que combinaban tareas de asesinato, bombas, secuestros y terrorismo urbano. Tras la muerte de Pablo Escobar, diciembre de 1993, y la caída del cartel en gran parte, muchos de sus hombres fueron capturados, se entregaron, murieron o desaparecieron. Permite ver quiénes eran los hombres detrás de la violencia del cartel, no solo el capo. Ayuda a entender los roles distintos: el jefe del cartel, el sicario de confianza, el ejecutor, el que se vuelve mediático. Muestra que, aunque los nombres pueden sonar casi legendarios, hay variabilidad. Algunos murieron, otros están presos, otros desaparecidos. Para casos como el de Alzate, el Arete, se evidencia cuánto del relato es confirmado y cuánto es mitificado, incompleto. Aliases que varían, paradero incierto, número real de víctimas. Sicario de alto nivel, considerado jefe de asesinos al servicio de Escobar, implicado en atentado al vuelo 203 de Avianca que mató a 110 personas. Sicario del Cártel de Medellín, miembro del ala militar, considerado quinto en importancia en la estructura de Escobe. Candonguita era uno de los hombres de confianza de Escobar, dentro del grupo de sicarios que operaban principalmente en Medellín y sus alrededores. Su función no era solo matar por orden, sino también planear emboscadas, proteger cargamentos
y encargarse de limpiar los rastros después de las operaciones. A diferencia de otros sicarios más impulsivos, Candonguita era metódico y silencioso. Escobar lo valoraba por eso, porque sabía que si él decía «el trabajo está hecho», significaba que nadie quedaba vivo, ni testigos, ni ruido. Tareas que realizaba Candonguita 1. Sicariato selectivo. Se encargaba de ejecutar enemigos del cartel, traidores, policías infiltrados o personas que intentaban hablar con la DEA. 2. Protección y seguridad. Formaba parte de los equipos encargados de custodiar a Escobar y a sus familiares cuando había riesgo de ataques. Tercera. Operaciones encubiertas. Participó en misiones donde se hacían pasar por militares o policías para secuestrar o eliminar objetivos del cartel de Cali. Cuarto. Cobro de cuentas. Era temido por su papel en el ajuste de cuentas. Si alguien fallaba, robaba o hablaba más de la cuenta, Candonguita lo buscaba hasta encontrarlo. Quinto. Enlace con jefes de barrio. Escobar tenía control de varias comunas de Medellín, y Candonguita era quien coordinaba con los líderes de esos barrios para mantener el orden y la lealtad al patrón. Su reputación dentro del cartel Candonguita era un sicario de bajo perfil, pero altísima eficacia. En el mundo criminal se decía que, si Candonguita te buscaba, ya estabas muerto. No le gustaba la fama ni las cámaras. Era de los que prefería mantenerse en la sombra, cumpliendo sin hablar. Mientras otros buscaban dinero o mujeres, Candonguita solo buscaba respeto y miedo. Era tan frío que, según se cuenta, Escobar mismo lo usó para misiones donde necesitaba discreción total, sin dejar rastro. Destino de Candonguita. Su final no está del todo claro. Hay 3 versiones. 1. Fue asesinado en una emboscada del cartel de Cali cuando iba de camino a una operación. 2. Lo mató la policía en un enfrentamiento en Medellín, pero su cuerpo nunca fue identificado. 3. Escapó después de la caída de Escobar y desapareció en Centroamérica, viviendo bajo otro nombre. Nadie sabe con certeza cuál es real, pero muchos dicen que Candonguita fue uno de los pocos que no traicionó al patrón y que murió fiel al cartel,